Muy buenas, me complace darles la bienvenida a este primer capítulo de nuestro curso enigmático. Vayamos ya a introducir sin más dilación las primeras jugadas que caracterizan, que definen nuestra apertura, el gambito escocés. E4-5, caballo F3, caballo C6, D4, por favor presten un poquito de atención a este orden preciso de jugadas y solo tras E por D4, ahora sí viene alfil C4. En esta posición base de la apertura, el grueso principal lo encontraremos en la respuesta negra caballo F6, que trataremos en los sucesivos capítulos de este curso. Si bien, y ante esa consideración, vamos a tratar ahora una jugada, una respuesta que debe ser englobada en el conjunto de secundarias, pero que invito a no descuidar porque tiene mucho peso. Alfil C5. Y ahora proponemos la continuación caballo G5, además, deja una nota característica que va a ser tónica habitual de lo que vamos a ir encontrando a lo largo del curso, que son respuestas originales, lejos de las más frecuentadas muchas veces en las partidas, al menos de la base de datos que sirven de referencia, y que van a dar un aire fresco, original, novedoso, que nos va a facilitar y vamos a contar a nuestro favor con ese factor sorpresa con el que va a cargar nuestro rival. Un factor sorpresa que va a tener que vamos a exigir, que va a exigir al rival a estar desde el primer momento de la partida muy conectado al tablero en una situación de estilo de magia táctica y que va a tener que resolver y no va a ser tan fácil. De hecho, ahora mismo, tercera jugada de la continuación estadística de la base de datos, caballo G5, todas estas propuestas suelen ser muy directas, las iremos reconociendo, no hay más directa que esta, estamos apuntando al punto de F7, el caballo se coordina con el alfil en ese punto vulnerable. ¿Y ahora cómo se resuelve esta amenaza? Las negras tienen caballo E5 y caballo H6. Pudiendo centralizar el caballo que defiende F7 al mismo tiempo que gana ese importante toque sobre el alfil de C4, ¿por qué vamos a elegir desarrollar una pieza al borde del tablero? Puede parecer antinatural. No es difícil que nuestro oponente caiga ya en nuestro primer truquito enigmático. Caballo E5 ya sería mala jugada. ¿Han encontrado la refutación táctica? Espero que sí. Nuestro espíritu de gambito, nuestro estilo de la variante requiere determinación, fuerza, energía, confianza y estar siempre alerta al olfato táctico. Caballo por F7. No está bien defendido realmente. Caballo por, alfil por F7, rey por, y ahora dama H5. Aquí siempre alerta que las piezas indefensas están pidiendo a gritos ser capturadas. Tras G6, dama de 5, este es un pequeño detalle, una pequeña matiz para endulzar un poquito más la ventaja blanca, pero realmente tras recuperar el material, hemos recuento de material importante, habíamos entregado el peón en D4, lo hemos recuperado en F7, el peón de D4 va a ser recapturado, no hay forma que las negras tengan al menos fácilmente defender D4, la situación de exposición del rey del monarca negro sigue igualmente expuesto, la ventaja blanca ya es decisiva. Un truquito enigmático bastante agradable de tener cuando en el primer momento de la apertura. Con lo cual, caballo H6, jugada antinatura, ya se hace obligada para las negras. Viene el mismo recurso, si bien no es tan determinante. Caballo por F7, caballo por F7, alfil por F7, rey por y dama H5. Aquí tenemos varias opciones. La cobertura puede venir con G6 o con huida del rey. ¿Cuál les parece más natural? Quizás la huida del rey, porque teniendo en cuenta que el alfil de casillas negras se va a eliminar, hacer G6 debilitando todas esas casillas negras en la ya debilitada escudo protector del monarca negro parece ya raro. Sin embargo, G6 es objetivamente la respuesta que más sostiene la posición. No vamos a comentar mucho para que no se extienda demasiado y para centrarnos en las posiciones más claves de la partida, no vamos a entretenernos demasiado en la retirada del rey. Simplemente mencionar que tras rey G8 es importante dar este jaque intermedio en D5 para sacar el rey a F8 y hacer dama por C5 ahora con jaque. ¿Por qué? Porque volviendo la vista atrás un poquito, si el rey se retira a F8, hacemos dama por C5 y verán, espero que hayan percibido bien que estamos ante una transposición. Aquí las negras pueden cubrir con dama, cuestión que parece lógica, tratar de aliviar la presión en ataque, eliminando la mejor pieza, la pieza más poderosa
a nivel ofensivo o cubrir con D6 ganando ese tiempo sobre la dama. En cualquier caso, las líneas o las posiciones, mejor dicho, resultantes van a ser similares a las que encontramos con G6. Realmente no cambia tantísimo la esencia estratégica de la posición y por tanto vamos a ir directamente a comentarlas allí. ¿Qué les propongo? ¿Qué les sugiero? En el PGN que hay adjunto a cada vídeo de los capítulos vienen ampliadas, bien sean jugadas extras para tener olfato estratégico, olfato táctico, para que encuentren recursos y este tipo de líneas se encuentran también ampliadas. Les aconsejo revisarlas porque si bien no es tan imprescindible a nivel teórico, hay algunas jugadas en la secuencia un poquito específicas dentro de una variante u otra. Mismo estilo, posiciones similares, recursos que no dependen tanto a nivel teórico, sino más estratégico, pero bueno, saber esas especificidades nunca está de más. Como digo, en cualquier caso, aquí vamos a centrarnos en G6 y dama por C5. Veamos algunas de las opciones con las que cuenta ahora las negras. ¿Qué les parece que puede ser una jugada natural? Quizás torre 8, ¿verdad? Torre 8 intenta activar la torre presionando un punto indefenso e importante, haciendo rayos X sobre nuestro monarca y habilitando ya el paso de un pequeño refugio, unas opciones mayores para el refugio del monarca negro que había quedado en esa situación de precariedad. Esta jugada, en cambio, ya es mala, es dudosa. Tras dama de 5 buena, hemos movido 3 veces la dama, pero está muy justificada. Dama de 5 buena ya pone en graves peligros a las negras. Torre 6 es una jugada realmente rara. Simplemente podemos enrocar y si intenta desclavarse viene una jugada de lo más bella, elegante. B4, muy buena. Amenazamos B5, soltando la defensa del peón D4 por parte del caballo y viniendo alfil B2 a esa gran diagonal centralizada. Si se retira de rey, que sería lo más habitual, por supuesto, rey F8, vendrían los dos cuchillos, ¿verdad? Que hacen esa coordinación perfecta, esa conjunción perfecta entre alfil y dama por ambas diagonales. Por lo tanto, rey G7 parecería normal y tras alfil G5 ya me parece difícil la respuesta negra. Caballo 7, dama por D4, rey G8 y cuidadito porque a veces ponemos la directa, estamos con energía, con la ilusión del gambito, siempre mirando hacia delante con determinación, con proyección de presión y a veces podemos tener la tendencia a descuidar los factores de contragolpe, los factores tácticos en contra que pesan sobre nuestra posición. No descuidar y decir, al final ya estoy ganando porque hago mate en G7 inevitable, porque vendría este caballo F5, descubriendo la acción de la torre enclavada del peón y con ciertos problemas ahora para la posición blanca. No alfil H5, no alfil H6, perdón, sino simplemente terminando nuestro desarrollo con caballo C3 y enroque largo. Caballo 7, por tanto, mala, tiene un pequeño recurso aquí de caballo B4, dejando una continuación bien bonita. También al más puro estilo del gambito, dama por D4, rey G8, dama por B4, dama por G5. No nos importa haber cedido ese alfil que a priori es nuestro baluarte, es nuestro orgullo de la posición, ese alfil que penetraba y cuestionaba el debilitamiento en campo negro por todas esas casillas negras que había perdido el control primario de los peones y de la barrera defensiva secundaria, que era el complemento de los alfiles. Pero fíjense cómo ahora habremos equivocado algo porque me están entrando G2, me están entrando en C1. Si me enroco corto, viene de 5 seguramente para alfil H3. Ahora mi rey es el que está siendo cuestionado. No, caballo C3. Importantísimo siempre. Estamos ante un espíritu de trabajo en equipo. Necesitamos todas nuestras fuerzas en equipo. No hay que recuperar material porque si no, no lo habríamos entregado. No hay que ir solo con un factor, una figura independiente. Lo que queremos es coordinar nuestras fuerzas para que la explosión, la onda expansiva en ataque y en presión de esos objetivos que van quedando sueltos en la posición enemiga sean ya de cada vez más definitivos. Caballo C3 y tendemos al enroque largo. Por supuesto, dama por G2, enroque largo. Por ejemplo, dama por G2, enroque largo. Y estamos saltando con caballo de 5, tocando C7, tocando F6, viniendo a la gran diagonal negra, complementándose tan en ofensivo entre dama y caballo.
el avance del peón F destruyendo ya la ya muy, muy, muy debilitada escudo negro del rey, del monarca. Y si nos presionan con D5, jugada táctica de contragolpe, el rey sigue sin poderse enrocar. H4, buena. Si nos enrocamos directamente, viene alfil H3, como hemos mencionado antes. Por tanto, H4, buena. Si dama por G2, enroque largo. Dama F4, evita el enroque largo, pero no el corto. Viene caballo por D5, E por D4 y ahora torre E1. Torre a E1 y como ven, ya tenemos caballo por E4 para caballo F6 jaque. Con esta, muchas veces, con la cruz del factor táctico de las piezas indefensas a través de la cruz central, caballo de 5 también está viniendo y esto ya es ventaja decisiva. Torre 8 hemos visto que no es una buena jugada y muy natural, ¿verdad? Otra vez una pequeña toma de decisión crítica para las negras que podrían ser naturales. Dama E7. Dama E7 intenta eliminar las damas del tablero que por lo general, como regla general, en todo nuestro esquema, en todo nuestro planteamiento, la directriz es intentar conservar las damas sobre el tablero, porque toda esa fuerza de gambito, toda esa fuerza de iniciativa va mucho mejor a asediar las debilidades negras y asediar también nuestro punto a favor de la seguridad de los reyes con la pieza más poderosa en ataque aún sobre el tablero, guiando y orientando y liderando el ataque por el resto de sus fuerzas coordinadas. Pero esto tiene excepciones y no tenemos que temer de verdad a las transiciones. ¿Cuáles podrían ser las excepciones? Por un lado, no olvidemos que en este tipo de transiciones, en este tipo de propuestas negras, también la dama más poderosa en defensa se está eliminando. Y no solo en defensa de su rey, también en cobertura y control del resto de la posición. La ofensiva, la fuerza coordinada de nuestras piezas también está sobre el tablero, aunque las damas hayan salido. Y el resto de la posición, la energía que proyecta el resto de la posición, si se elimina la pieza más poderosa, puede quedar de una manera más expuesta y más vulnerable. Nosotros con blancas tenemos más facilidad de proyectar nuestro término del desarrollo y presionar directamente las debilidades negras que ahora han perdido sus recursos de defensa antes de que las negras, las fuerzas rivales, puedan llegar a proteger con éxito todas ellas. Por lo tanto, súper importante no olvidar, no temer las transiciones. Eliminar la pieza, nuestra dama, también supone eliminar la dama negra en ese factor, en ese compendio de control y defensa de campo negro. Y sobre todo, fundamental, estamos priorizando los tiempos. Estamos jugando para mm, hacer valer las debilidades transitorias. Y las debilidades transitorias, si no se aprovechan con energía, con determinación, con tiempos, pueden llegar a desaparecer. Con lo cual aquí, dama por E7, no nos preocupa el cambio de damas, porque si bien rey por E7, alfil G5, enroque, y va a venir C3 enseguida, C3. No buscamos ganar el peón de D4, lo que buscamos es reaccionar rápidamente a la salida de nuestras piezas. Aquí la entrada por las columnas C y D que van a abrirse, esa búsqueda de los puntos de contacto, caballo D5, caballo B5, torre C1, torre D1, veremos cómo las negras se les hace muy, muy difícil mantener la cadena de peones sin dar una concesión definitiva a la entrada de las fuerzas blancas. Si H6, alfil, G5, alfil. Y ahora vamos a reaccionar con F4, porque la torre de F también está siempre expectante a poder habilitar la columna F, primero con rayos X, después con puntos de contacto para poder abrirse y asediar más al monarca negro. Y si alguna jugada tipo de 3, pues simplemente caballo A3 es una jugada de transición, no pasa nada con ir en un primer momento al borde del tablero. Caballo B5 puede estar viniendo, torre D1 está viniendo y la posición blanca es bastante favorable al ganar ante la amenaza de ganar material. Si por el contrario, captura de caballo, caballo por E7, una vez más la idea temática es aprovechar nuestros puntos de contacto. Después de C3, vamos a habilitar la salida de nuestro caballo para caballo D5, caballo B5, presionar el punto de C7, habilitar las columnas abiertas y si D5, peón por caballo por y a D6, perdón, enroque.
Aquí mencionar varias cosas. Tras enroque, un poquito lo que hemos hablado, mencionado de presión en el centro flanco de dama. Como alternativa, como recurso extra, este H4, H5 viene muy interesante, simplemente para que tengan recursos extra para considerar. Lo que hacemos con ellos es que el peón de H7 se define como la base del punto de G6, con lo cual no hace una función de control natural sobre el punto de G5, que viene a estar ocupado en ese output, en ese puesto avanzado y cómodo para nuestro alfil. Y además las torres negras se tienen que coordinar para evitar aliviar una irrupción efectiva por por las torres blancas a campo rival a través de la columna H que se puede abrir eventualmente. ¿Qué significa eso? Que las torres quedan sobrecargadas a evitar esa irrupción por la columna H y a defender estos puntos vulnerables de la cadena C7 y D6. Están sobrecargadas, no van a llegar a consolidar bien su posición. Idea interesante de juego, aunque si bien, como hemos dicho, simplemente enroque sería suficiente. ¿Qué sí podemos mencionar? Cuidado, hemos dicho, estamos ante un juego de energía, de ir hacia adelante con determinación, con confianza, pero con trabajo en equipo. No vamos a no vamos a lanzar de manera independiente nuestras piezas a buscar nada porque tras caballo B5, alfil D7, caballo por C7, torre C8, la única retirada se hace con caballo D5, caballo por D5, peón por D5 y tras alfil B5 vemos cómo ahora los roles se han intercambiado. El alfil, ese factor indiferencial es muy importante cuando valoramos una situación, ver lo que nosotros tenemos. La información útil viene de lo que nosotros tenemos y nuestro rival no, lo que nuestro rival tiene y nosotros no, para implementar lo que nos beneficia y tratar de limitar lo que nos perjudica. Ahora es el alfil blanco el que se ubica como conceptualmente, esa pieza además contra la exposición del monarca. Ahora mi rey es el que sufre, ahora no me puedo enrocar, ahora la torre negra es la que puede irrumpir en mi campo en segunda fila y ahora es la otra torre la que viene a disfrutar de esas columnas que han quedado abiertas. Tan solo un peón de menos y toda la energía dinámica del conjunto de las piezas coordinadas sobre nuestra posición. Esto es lo que no podemos nunca permitir. Dicho ello, vayamos hacia atrás porque esto era con dama e7. Jugada lógica, intentar aliviar esa dama, pero en las transiciones que no tememos porque el empuje del resto de nuestras fuerzas va a estar mucho mejor preparadas para seguir presionando las vulnerabilidades, las debilidades de la posición negra. Otra jugada que parece bastante lógica es D6. D6 trata de abrir las salidas del resto de las fuerzas negras, tratar de cubrir al expuesto monarca negro, ganando tiempo sobre la dama. Aquí, dama C4, alfil E6 y dama E2. Esta maniobra no es la más frecuente tampoco que podemos reconocer en la base de partidas de referencia, pero es una maniobra fina, una vez más, como digo, sorpresiva, original y muy útil, y sobre todo a nivel de comprensión estratégica. Una vez que la dama ya ha cumplido su misión principal, que era exponer la situación del rey negro, tentar una posición complicada en esa toma de decisiones de las negras, porque ahora tienen que custodiar a su rey, ahora ya eso está cumplido, ahora es bueno replegar nuestras fuerzas, la dama vuelve a casa porque es una pieza poderosa en ataque siempre que cuente con el conjunto coordinado de sus fuerzas, de las fuerzas menores y progresivamente entrada a las fuerzas más pesadas. Hemos cumplido esta primera misión y ahora replegamos fuerzas y desde nuestras filas tratamos de que la onda expansiva se dirija con mucho mayor impulso. Dama y 2 y sencillamente, aquí vamos, lo tienen ampliado en el PGN adjunto, como mencionado anteriormente, siempre viene bien darle un vistazo porque puede haber cosas extra, pero no me detengo demasiado en ellas para que el vídeo no se pueda consumir de una manera agradable, dinámica y que queden claras un poquito las directrices de cómo retener y cómo manejar este contenido. Simplemente como directrices de esta posición es si el rey se sitúa en cover e intenta refugiarse en G7, vamos a intentar molestarle a través del fianchetto, ubicando nuestro alfil en esa gran diagonal. Le vamos a mirar
con rayos X y vamos a apuntalar el punto de D4, lo vamos a intentar desestabilizar para liberar esa acción. Les recuerdo, somos jugadores de gambito, energía, puntos de contacto, choques, quiebros. No necesitamos recuperar el material porque si no, no estaríamos en esta apertura que la entregamos material en la jugada 3. Lo que queremos es abrir líneas para que el radio de nuestras fuerzas, esa explosión de energía, pueda entrar molestando cada vez de una manera más efectiva al rival. Con lo cual, nuestra intención no es dar vueltas para ver si ganamos el peón de D4, porque esto le daría tiempos de reagrupación a las piezas negras y reaccionar quizás con algún D5. Lo que queremos es llegar antes, aprovechar los tiempos que tenemos de más de desarrollo y de seguridad del rey. Así que una vez que ubicamos nuestro alfil en fianchetto, en esa gran diagonal negra, queremos continuar con este punto de contacto en C3. Hacemos C3 forzando el que las negras deban definir la situación del peón de D4 y liberar la acción por esa diagonal. Si lo defiende de alguna manera con dama F6, que de pronto no pueda ser efectiva y que si capturamos directamente pueda ser caballo D4 y C5 y al menos eliminar nuestro alfil, que es nuestro orgullo de la posición y de prácticamente todo el esquema del gambito de escocés. Veremos cómo siempre estamos trabajando y lidiando con posiciones de transición de alfiles de distinto color con una fuerza ofensiva, conceptualmente esa pieza de más en ataque, sobre todo en el medio juego. ¿Cómo podemos entonces aprovecharlo? Pues si de pronto lo defiende, tenemos este recurso de dama de 2 para aunar un poquito más esa fuerza, esa presión sobre D4 y obligarle a definirse. Esto es si el rey se intenta refugiar en esta casilla negra en G7. Si torre E8 en roque corto, también, como insisto, cuidadito con nuestras alertas tácticas de contragolpe en contra, tenemos que liberar nuestra acción, nuestra posición de factores tácticos para que nuestra fuerza, nuestra acción llegue con más fuerza. Entonces, en roque corto siempre. Y ahora lo que tratamos de hacer es ubicar el alfil en F4. Ubicamos el alfil en F4. Si nos lo evitan, quizás con dama F6, lo que hacemos es caballo de 2 y recuperar la acción a través del fianchetto por la gran diagonal negra. Cuidado, cuidadete, que si hacemos B3 con esta acción, con este tipo de posición, no podemos estar dejando D3 y dama por A1, perdiendo un material bastante importante. Si fuera el caso, la dama previamente se puede B3 y dama D3 bloqueando el paso del peón D y después ubicar el alfil a B2. Si nos lo intentan frenar con A5 o A4 de alguna manera, hacemos A3, B3, B4 y siempre vamos a conseguir hacerlo. Mejor recurso, no dejarnos las tácticas en contra bloqueando el paso del peón D que no libera la acción de la dama sobre nuestra torre, que es un factor indefenso y un factor, por tanto, táctico. Y un pequeño detalle más a tener en cuenta es que una vez que las negras más o menos han centralizado sus fuerzas, a veces les gusta reaccionar con D5 para liberar la acción de su alfil de casilla blanca, que pretende también tener un poquito de juego activo. Contra este tipo de acción de D5, casi siempre es muy útil apuntalar nuestro punto fuerte en E4 con el peón F. ¿Por qué? Porque la torre haría esa acción de rayos X a través de la columna F, intentando expectante a que se haga una apertura definitiva para molestar, incordiar al rey negro. Estas serían un poquito las consideraciones generales de esta situación después de D6. Hemos visto torre 8, hemos visto dama E7 y hemos visto D6. Una jugada que debemos considerar porque es bastante crítica, no la descuiden, pero que también es muy antiintuitiva. El rey negro acaba de perder su enroque, su coraza de seguridad, y resulta que genera esta reacción de contacto. En principio son las blancas las que están interesadas en generar un contacto, una apertura de líneas para que el rey negro sufra las consecuencias. ¿Cómo podemos reaccionar acá? No hay que tener prisa por capturar en D5, tenemos que tener prisa por liberar nuestras fuerzas. Con lo cual, enroque nuestro rey a salvo para que el resto de nuestras piezas, de nuestras fuerzas, no tengan que estar custodiando a nuestro monarca y tengan fuerza de iniciativa, de miras hacia adelante.
comen en E4, y si bien ahora tenemos por un lado un contacto, por otro lado otro contacto, vamos a empezar, cualquiera que haya dicho, vamos a aprovechar nuestros contactos, C3, F3, cualquiera de las dos, están bien orientados, están captando la esencia de nuestra posición. Así que les felicito, estamos iniciando nuestro recorrido por el gambito escocés y ya tienen la esencia incorporada. ¿Cuál es más precisa en este caso? En cualquier caso, C3. Casi siempre la jugada temática es C3 en primer lugar. Después de C3, tras esta glotonería de las negras no tiene ningún sentido. El caballo en C3 sale con fuerza, el alfil puede salir, las torres se centralizan, el caballo viene, va. La glotonería aquí no está bien vista. Si alfil F5, que es una jugada de desarrollo, capturamos en D4, caballo por D4, alfil E3 y vienen también todas las fuerzas con una salida muy enérgica. Y si dama, y si dama por, simplemente ahora no se justifican las transiciones. Ahora dama B5, gastamos nuestro turno de juego en retirar la dama, en conservar las damas sobre el tablero, miramos al punto de B7, siempre hay algún objetivo táctico sobre la posición que nos hace ganar tiempos y no perder esa inercia. Y viene caballo C3, alfil E3, torres al centro, la exposición del rey blanco, del rey negro con este cuadro de líneas abiertas le da mucha corriente. No, yo creo que se va a poner muy malito este rey con esas corrientes dándole directamente al corazón del enroque del destapado escudo. Una jugada que también podría parecer natural, torre E8. Torre E8 seguiríamos con la misma inercia. Comemos en D4. Si caballo por D4, alfil E3. Caballo F5, caballo C3. No nos importa, es verdad que estamos orgullosos de nuestro alfil de casillas negras por todas esas puntos de vulnerabilidad en campo negro, pero no nos importa cambiar la inercia del alfil por la inercia de la torre, apuntando directamente al rey enemigo y dando entradas al caballo en coordinación con esa torre, en coordinación con el tándem con la dama. Caballo por E3 nunca es bien recibido. Si dama E7, dama C4, estamos haciendo caballo D5 y alfil E6, dama por E4 con ventaja. Si por el contrario dama por D4, ahora se viene una secuencia muy bonita. Dama G5, una vez más. Antes habíamos visto dama B5, podría ser interesante, también es jugable. Pero bueno, ahora el peón de B7 está un poquito más defendido, todavía no se ha definido, quizás en las negras simplemente podrían contestar con A6. Así que en este caso vamos a G5. Aquí a Aronian les gustará saber el dato que Aronian intentó este caballo de 4. Es novedad, intenta asediar la casilla C2, ganando material. Y qué elegante jugada este alfil de 2. Muy elegante jugada que refuta, que cuestiona la situación de la idea de Aronian. No se quedó con ganas, ya les anticipo, no se quedó con ganas de repetir estas ideas de apertura, porque tras alfil de 2, amenazando alfil C3 y montando el trenecito irresistible para el monarca negro a través de esa gran diagonal negra, eh, bueno, la partida fue muy contundente con victoria de las blancas. Las encontrarán analizada y un poquito más ampliada en las partidas comentadas. Dama F6 sí tiene su lógica, dama G3. Fíjense que estamos haciendo un baile de damas. Las negras intentan aliviar su posición con ese cambio de damas y nosotros ahora las rehuimos. Tenemos este toque en C7. ¿Qué pasa si dame 5? Si viene con el tándem del bailecito, viene con ese bailecito otra vez, pues dama E5 y verdad que todavía no puedo hacer alfil F4, que me encantaría presionar y terminar mi desarrollo ganando esos tiempos, pero alfil F4, ahora dama por B2 sería una entrada molesta. Tenemos que hacer caballo C3. Oh, las negras están contentas, ¿verdad? Porque ahora han conseguido el objetivo. Alfil F4 se viene, no hay tiempo de espera, las negras cambian contentísimas las damas y voy a consolidar mi posición. No, porque ahora se encuentran con esta pequeña sorpresa. F por G3. Lo que queremos es la coordinación de nuestras fuerzas. Fíjense cómo la torre de F1 es un jugador de reserva que está en el banquillo activo, siempre mirando el campo, porque en cualquier momento le toca participar con el resto de sus jugadores de una manera más activa. Parece que no, que está ahí sin moverse la torre de F1, pero está siempre pendiente a los rayos X que pueden abrirse en cualquier momento, que pueden definirse en cualquier momento sobre el rey enemigo. Después de F por, ya la ventaja blanca es prácticamente decisiva. Tiene que huir
Caballo de 5 se viene con entrada molesta por C7 y donde el alfil también va a colaborar por las entradas negras. Esto es, como digo, ventaja decisiva. Se la daban de contentas las negras por ese cambio de damas, pero no llegan a tiempo. Siempre hay recursos para nuestra posición. Si por el contrario viene caballo de 4, pues cuidadito, cuidadito. Dama por C7 no viene tan bien, simplemente torre 7 y no viene tan bien en tiempo. Y caballo 2 puede ser una amenaza, pero tras caballo C7, perdón, tras caballo C3, ahora dama por C7 puede ser un objetivo, alfil G5, alfil F4, alfil E3, torres al centro, caballo saltando. Ya la posición blanca, también la iniciativa blanca es muy buena porque el rey realmente negro no tiene un fácil refugio. Volvamos hacia atrás. Tenemos entonces, hemos visto D por C3, que no ayuda, esa glotonería. Tenemos torre 8 que parece natural para despejar los refugios, las retiradas, activar piezas y ayudar en las retiradas de su rey. Tampoco ayudan porque capturamos en D4. Hemos visto que alfil F5 también capturamos en D4. ¿Qué puede quedar de una manera, la verdad, crítica y bastante lógica? Esta sí que es bastante natural, dama D6. Esta propuesta de cambio de damas viene con un poquito objetivamente más correcta y ahora sí que no tenemos una retirada útil donde poder conservar las damas. Así que hay que aceptar la transición al prefinal, dama por dama, peón por, y definimos toda la situación con caballo C3. Esta es la posición base quizás de toda esta transición de nuestra variante. Aquí entramos en un prefinal, las negras han sobrevivido al medio juego, pero todavía pues, han llegado incluso con un peón de más, pero todavía sus problemáticas no están del todo resueltas. Peón de más, pero con peones bastante delicados en el centro del tablero, en columnas, en proyección de columnas abiertas y que cabría considerar, no es tan raro considerar que pueden incluso caer en cadena y dejar a la situación de las piezas blancas de entrada con un peón menos a en un corto medio plazo a tener peón de más. Caballo por E4 se está viniendo. ¿Qué jugadas pueden tener aquí las negras? Jugadas naturales que podrían ser torre 8, ¿verdad? O una vez más, la torre se activa, defiende el peón B4. ¿Qué podría salir más? Por esta jugada ya es dudosa. Alfil E3, buena. Y da igual las retiradas. Si caballo C6, caballo B5. Tocamos en D6, tocamos en C7 y torres al centro. Si caballo C2, torre C1, cómete está el filo, estoy deseando. Tras caballo por, comemos de peón, una vez más la torre se abre, el caballo entra a D5, amenazamos caballo C7 ganando material, torre C7 con irrupción definitiva. Y si caballo F5, una vez más, caballo D5, puesto avanzado, desconexión de los peones centrales negros, entradas a C7, caballo C7 con el doble, caballo C7 con alfil por A7 de paso. Caballo por E3, por supuesto, este cambio siempre captura, recaptura de peón, librando la acción de la torre. Torre C1 se va viniendo. ¿Qué pueden hacer aquí las negras? Por ejemplo, dejarse el material intentando tener algún desequilibrio de compensación. Alfil de 7, por supuesto, aprovechamos caballo C7, D5, y ahora fíjense cómo la horquillita no ha desaparecido. No tengan prisa, lo importante es consolidar la ventaja. Quizás los peones si avanzan, liberan el juego ese equilibrio entre el avance de los peones con la fuerza dinámica de las piezas menores, con lo cual lo que tenemos que hacer es evitar ese contrajuego. Torre de 1, torre de 1 evita D4 porque lo capturamos y miramos al peón de D5 y si alfil C6 bloqueamos en D4 y vamos a capturar la calidad sin ningún problema, con bastante ventaja. Esta es con torre 8, ya ven que una jugada tan natural ya de repente, con peón de menos incluso en una posición simplificada o más simplificada que la del medio juego, ya pone en graves problemas a la situación negra. Siempre es agradable saber este tipo de detalles. Otra situación lógica de defensa del peón, alfil F5. Alfil F5 conecta las torres para hacer una lucha, un frente a quizás ese peligro de la invasión de las torres blancas sobre las columnas que han quedado abiertas y defiende el peón D4. Alfil H6. La verdad que la salida de este alfil puede ir, es bastante flexible. Alfil E3, alfil F4, alfil F5, alfil H6, es muy flexible. ¿Por qué H6? Porque no irrumpe, no obstaculiza la acción de ninguna pieza y tampoco da esa ganancia de tiempo de las negras sobre el ataque de nuestro alfil. Si se sitúa G5,
quizás F4, alguna retirada de caballo, quizás caballo I6, si lo colocamos en alguna de estas casillas, quizás caballo I6 lo puede molestar, caballo 2 tácticamente también puede ser aprovechada en algún caso. Entonces, alfil H6 lejos. ¿Qué tenemos que tener, qué consideraciones debemos tener en este tipo de situaciones? Cuidadito con las torres G8. No digo que siempre sea un peligro, pero si hacen torre G8, a veces quieren las negras hacer G5 y encerrar nuestro alfil. Una cuestión que podemos tener en cuenta para sostener ese tipo de amenazas es jugar H4. Torre G8, aquí podemos jugar torre D1 simplemente, pero visualizar ese tipo de amenazas, es decir, torre G8 que es jugada tan pasiva que no hace nada, porque en algunas líneas lo podemos encontrar con cierto peligro a que nos encierren el alfil que ha quedado pues bien bonito, pero lejos en campo enemigo. Entonces G5 puede ser una molestia táctica, hay que prevenirla a veces con H4. El resto de la posición, torres al centro y la posición, la iniciativa blanca es muy agradable de conducir. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Alfil E6. Cuidadito, no caballo por E4, no caballo por E4, porque algo se nos viene en contra. Insisto, estamos en una línea de mirar hacia adelante, de mirar a generar cada jugada mete presión, cada jugada obliga a generar una problemática al rival, obliga al rival a tomar una decisión crítica, compleja y precisa, pero que nosotros también tenemos que ir consolidando nuestro cuerpo y que tenemos factores en contra tácticos que pueden servir de contragolpe, no descuidarlos. Por tanto, no caballo por E4, sino torre D1. Caballo C2, torre D1. D5, no queremos, no es nuestra prioridad recuperar directamente el peón. Si caballo por D5, viene torre D8, única sería caballo retirada. Y tras esto, fíjense cómo estamos ahí otra vez perdiendo algo. Si quisiéramos recuperar de esta manera descontrolada, por favor, les invito a no jugar en gambito escocés. Lo que queremos hacer es coordinar nuestras fuerzas. Alfil H6, buena jugada. Y fíjense por qué esta alfil H6 no es solo una jugada de desarrollo para no obstaculizar el resto de nuestras fuerzas, nuestra energía global de la posición, sino que también tiene su idea. Ahora sí, caballo por D5 se puede venir con una amenaza real. Torre de 8 la defiende, expulsamos este caballo para aprovechar el tiempo en este doblaje de torres. Caballo por E4, por el efecto de la clavada por la columna D, que limita, suaviza la acción de control de la base en D5, se está viniendo. Y también A3 para caballo por D5. Con lo cual alfil G5 parece una jugada de lo más razonable. Y ahora torre F1. Y parece que las negras están contentas porque fíjense cómo de repente pues, las piezas negras parece que se están centralizando bien y la torre ha quedado en F1 que no se ha movido. Cuidadito, que desarrollar las piezas no significa movilizarlas. La torre de F1 está perfectamente desarrollada y de hecho tiene mucho veneno. Ahora la situación del alfil ha quedado en exposición a este F3. Punto de contacto, siempre alerta a los puntos de contacto. La prioridad no es ganar, no es recuperar el material, sino romper, quebrar líneas para que las debilidades negras, sobre todo el asedio al monarca negro, se haga más patente por el radio de acción de nuestras fuerzas. F3, si peón por no queremos comer de peón, sino que tras peón por podemos hacer alguna jugada tipo H3, expulsar el alfil de G4 para capturar de torre. ¿Por qué? Porque las líneas abiertas que se van a habilitar a través de la columna F, dado el control que tenemos, que ejerce nuestro alfil diferencial sobre el punto de F8, hace que las torres negras tengan imposibilitada la lucha por este acceso a campo enemigo. Esto es ya mucha ventaja, al menos de iniciativa. Tenemos un plan claro y las negras tendrán que vérselas cómo defender esa presión psicológica que hay en contra. Y ahora vamos con la última, alfil G4. Esta alfil G4 realmente, si no se conoce, es la jugada crítica. Pero si no se conoce de casa, es una jugada que es muy difícil. Pones un alfil en G4, te están comiendo caballo por E4, caballo por D6, todo parece, como digo, en efecto dominó, y haces alfil G4. Una jugada que si no se lleva aprendida de casa, no, es muy difícil de sacar sobre el tablero. ¿Cuál es la idea? Que caballo por E4 viene caballo C2, ataca la torre B1 se hace única y alfil E2 donde la torre de F1 no tiene retirada. También se puede jugar, esto no es ventaja negra,
tras caballo por D6, caballo por B7, estamos con una compensación interesante para jugar. O una posición de desequilibrio, como digo, interesante para jugar. En cualquier caso, no es la propuesta que vamos a ofrecer, sino H3. H3, ahora la secuencia es forzada. Caballo E2, la idea es retirar el rey. Y tras caballo por C3, peón por G4. Esta posición es quizás la más crítica, una de las mejores posiciones con las que puede contar el negro en esta variante, en esta subvariante de la apertura. Y sin embargo, fíjense cómo, pese a contar todavía con ese peón de más, conservamos desequilibrio en la posición, que siempre vienen bien estos desequilibrios para llevar la iniciativa y para tratar de buscar la victoria con ilusión y energía y baile sobre el tablero, donde el alfil sigue teniendo su fuerza diferencial a través de esa irrupción de control sin obstáculo enfrente, porque no tiene barrera de peones, no tiene ese homólogo de complementario de esas debilidades que le puede hacer frente. El caballo negro no tiene un punto de apoyo estable, los peones centrales negros siguen siendo vulnerables y además de la centralización de torres, F3 como punto de contacto para abrir las líneas y asediar al rey negro sigue estando latente. Espero que les haya gustado esta primera línea, este espíritu, esta esencia del gambito y de lo que estamos ofreciendo y proponiendo, y les espero en el siguiente capítulo.